Tú crees que estás esperando el momento correcto, pero la verdad es que el momento correcto está esperando que tú cambies, y mientras sigues atrapado en los mismos pensamientos, repitiendo las mismas emociones, reviviendo las mismas historias, el universo no puede entregarte nada nuevo porque tú sigues siendo la misma persona de ayer. Lo que voy a revelarte hoy va a cambiar por completo la forma en que entiendes tu poder y tu relación con la realidad misma, porque existe un secreto que los maestros antiguos conocían y que la ciencia moderna ahora confirma, y es que tú no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Hasta que no sueltes lo viejo, hasta que no permitas que el universo trabaje a través de ti en lugar de contra ti, seguirás empujando puertas que deberían abrirse solas. Escucha esto con atención, porque lo que está a punto de suceder en tu vida depende completamente de lo que hagas con esta información en los próximos minutos. No estoy hablando de teoría ni de conceptos vacíos, estoy hablando de un proceso real de transformación interna que cuando lo aplicas correctamente, reorganiza la energía a tu alrededor y hace que las circunstancias, las personas, las oportunidades se alineen de manera casi mágica. Para que eso ocurra, primero tienes que dejar de forzar, de controlar, de aferrarte a cómo crees que las cosas deben ser, porque ahí está el problema más grande que enfrentas en este momento. Mientras más intentas manipular el resultado, más alejas lo que deseas. Y esto no es casualidad, es física cuántica, es el comportamiento de la energía y es el principio que gobierna toda manifestación consciente en este plano de existencia. Ahora quiero que imagines por un momento que todo lo que has deseado, todo lo que has pedido, todo lo que has visualizado, ya está disponible para ti en este instante, no en el futuro, no cuando te lo merezcas, no cuando seas suficiente, sino ahora mismo. La única razón por la que no lo ves todavía es porque estás operando desde una frecuencia vibracional que no coincide con esa realidad. Esa frecuencia está determinada por tu estado interno, por tus creencias subconscientes, por las emociones que repites día tras día sin siquiera darte cuenta. Cuando aprendes a soltar, cuando aprendes a liberar la resistencia interna, cuando dejas de vivir desde la carencia y el miedo, todo lo que está esperando en el campo cuántico colapsa en tu experiencia tridimensional. Esto no es magia, es mecánica, es cómo funciona la creación y tú tienes acceso total a ese poder, pero solo cuando dejas de bloquearlo con tu propia interferencia mental y emocional. Comenta, estoy listo para recibir si lo sientes, y observa qué sucede dentro de ti al escribir esas palabras. Ese simple acto es un comando al universo, es una declaración de apertura, es un cambio de frecuencia, y cuando lo haces con intención real, algo se mueve en el campo invisible que te rodea. Las cosas comienzan a reorganizarse no porque el universo te escuchó, sino porque tú finalmente permitiste que la energía fluyera sin obstrucción. La mayoría de las personas viven toda su vida empujando, esforzándose, sudando, tratando de hacer que las cosas sucedan y nunca se detienen a preguntarse ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué cada paso parece una batalla? La respuesta es simple pero profunda. Están operando desde la mente condicionada, desde el ego, desde la identidad construida sobre experiencias pasadas. Esa identidad está programada para sobrevivir, no para crear. Está diseñada para mantenerte seguro, no para expandirte. Cada vez que intentas manifestar algo nuevo desde ese lugar, estás tratando de construir un futuro con los materiales del pasado, y eso sencillamente no funciona, porque el pasado es una energía cerrada, es información vieja, es un circuito neuronal repetitivo,
Para crear algo verdaderamente nuevo, necesitas acceder a una energía completamente diferente. Necesitas convertirte en una versión de ti que nunca ha existido antes. Y eso requiere muerte simbólica, requiere soltar la persona que has sido. Eso aterroriza al ego porque el ego cree que sin esa identidad tú dejarás de existir. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Solo cuando sueltas esa identidad limitada es que tu verdadero ser emerge y con él todo el poder creativo del universo. Ahora piensa en esto por un segundo. Cada vez que dices «yo soy», lo que sigue a esas palabras se convierte en tu realidad, porque el universo no juzga, no cuestiona, no duda, simplemente responde a la vibración que emites. Si constantemente estás diciendo «yo soy pobre», «yo soy solo», «yo soy enfermo», «yo soy indigno», entonces eso es exactamente lo que el campo cuántico va a reflejar de vuelta hacia ti. No porque seas una víctima, sino porque eres un creador tan poderoso que incluso tus limitaciones son creadas por ti. Este es el punto de inflexión donde muchas personas despiertan y se dan cuenta de que han estado usando su poder en su contra, de que han estado manifestando por defecto en lugar de por diseño. Cuando esa verdad penetra realmente, cuando la sientes en cada célula de tu cuerpo, todo cambia porque ya no eres un efecto de las circunstancias. Ahora eres la causa, eres el arquitecto. Eres el campo mismo expresándose en forma humana. Visualiza conmigo ahora, cierra los ojos si puedes y siente en tu cuerpo cómo sería vivir desde esa certeza total, desde ese conocimiento profundo de que todo lo que necesitas ya está viniendo hacia ti. Mientras lo haces, respira lento, expande tu pecho, llena tus pulmones y permite que esa energía recorra cada parte de tu ser. Esto no es imaginación, esto es reprogramación neurológica, esto es entrenar tu sistema nervioso para que opere desde un estado elevado en lugar de uno de supervivencia. Cuanto más practiques este estado, más natural se vuelve hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no estás tratando de manifestar nada, simplemente estás siendo, y desde ese ser todo fluye sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia. Los grandes maestros de la historia, todos ellos sin excepción, entendieron este principio, ya sea que lo llamaran fe, rendición, Wu Wei o el camino del Tao, todos señalaban hacia la misma verdad fundamental. El universo no es algo separado de ti, no es una entidad externa que otorga favores o castiga errores. El universo es tu extendido, es tu conciencia proyectada en forma y experiencia. Cuando alineas tu mundo interno, tu mente, tus emociones, tu identidad con aquello que deseas crear, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo, porque la realidad siempre sigue a la conciencia, nunca al revés. Esto significa que no necesitas suplicar, no necesitas rogar, no necesitas convencer a nadie de nada, solo necesitas convertirte en la versión de ti que ya tiene lo que deseas, y luego soltar y permitir que el universo organice los detalles. Y aquí está la parte que la mayoría no entiende. Soltar no significa abandonar, no significa rendirse en el sentido de derrota. Soltar significa liberar el apego al cómo y al cuándo. Significa confiar tan profundamente en el proceso que ya no necesitas controlar cada variable. Esto es lo más difícil para la mente lógica, porque la mente quiere saber, quiere planear, quiere garantías, pero la creación consciente no funciona así. Funciona desde un espacio de conocimiento interno, no de evidencia externa. Y ese conocimiento se cultiva, no se piensa, se siente, se encarna, se vive. Cuando lo haces, cuando realmente lo integras, tu energía cambia, tu presencia cambia, y las personas a tu alrededor lo notan sin que digas una palabra, porque estás emanando una frecuencia completamente diferente. Ahora quiero que entiendas algo crucial sobre el tiempo.
porque el tiempo tal como lo percibes es una ilusión creada por la mente condicionada que necesita orden, secuencia, causa y efecto para sentirse segura, pero en el nivel cuántico, en el campo, donde toda posibilidad existe simultáneamente, no hay pasado ni futuro. Solo hay el eterno ahora y en ese ahora, todo lo que alguna vez deseaste ya existe no como algo que vendrá, sino como algo que ya es. Y tu trabajo no es crearlo desde cero, sino sintonizarte con la frecuencia de esa realidad ya existente y colapsar esa posibilidad en tu experiencia presente. Y esto sucede no a través del esfuerzo, sino a través de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que crees. Porque cuando esos tres elementos están alineados, te conviertes en un imán viviente y todo lo que resuena con esa frecuencia es atraído hacia ti sin que tengas que perseguir nada, sin que tengas que convencer a nadie, simplemente aparece porque la energía siempre busca su equivalente. Piensa en las personas que parecen tener suerte en todo lo que hacen, esas personas que sin esfuerzo aparente atraen oportunidades, relaciones, abundancia, y tú te preguntas, ¿qué tienen ellos que tú no tienes? Y la respuesta no es talento, no es privilegio, no es conexión. La respuesta es estado interno, es que ellos operan desde una frecuencia de certeza, de merecimiento, de apertura, y esa frecuencia emite una señal constante al campo cuántico, y el campo responde con experiencias que coinciden con esa señal. Y tú tienes exactamente el mismo poder, la misma capacidad, la misma conexión con el campo. Pero si estás viviendo desde la duda, desde el miedo, desde la creencia de que tienes que luchar por todo, entonces esa es la señal que emites. Y esa es la realidad que manifiestas, no porque el universo sea injusto, sino porque eres tan poderoso que incluso tu sufrimiento es una creación tuya. Escribe en los comentarios, yo elijo la certeza, y observa cómo se siente esa afirmación en tu cuerpo. Porque las palabras tienen poder, no solo como símbolos, sino como vibraciones, y cuando declaras algo con intención, estás enviando ondas de información al campo morfogenético que te rodea, y esas ondas comienzan a atraer hacia ti todo lo que está en resonancia con esa declaración. Y esto no es teoría metafísica, esto es ciencia confirmada por la física cuántica, por la neurociencia, por la biología epigenética, y cuanto más lo practiques, más evidente se vuelve, hasta que llega un punto en el que ya no tienes dudas, porque has visto tantas veces cómo funciona, que se convierte en tu nueva normalidad. Ahora hablemos del apego, porque el apego es el asesino silencioso de toda manifestación. Y la mayoría de las personas no entienden la diferencia entre deseo y apego. El deseo es limpio, es claro, es una dirección, una intención, pero el apego es denso, es pegajoso, es la creencia de que no puedes ser feliz sin ese resultado específico. Y cuando te apegas a algo, le estás diciendo al universo, no confío en ti, necesito controlar esto, yo mismo. Y esa falta de confianza crea resistencia, y la resistencia bloquea el flujo. Y mientras más te aferras, más se aleja lo que deseas, porque estás operando desde la carencia, no desde la abundancia. Y la carencia atrae más carencia. Es una ley universal, es matemática, energética, y no hay forma de evitarla, excepto cambiando tu estado interno, cambiando tu identidad, cambiando la historia que te cuentas sobre quién eres y qué es posible para ti. Imagina por un momento que ya tienes todo lo que deseas. Imagina que tu vida ya es exactamente como la has soñado, y desde ese lugar, desde esa sensación de plenitud, de gratitud, de satisfacción profunda, pregúntate cómo te comportarías, cómo hablarías, cómo caminarías, qué decisiones tomarías. Y luego comienza a vivir desde ese lugar. Ahora no cuando las cosas cambien, no cuando finalmente consigas lo que quieres, sino ahora, en este momento. Porque cuando vives desde el final,
Cuando encarnas la versión de ti que ya tiene lo que deseas, el universo no tiene más opción que reorganizar las circunstancias externas para que coincidan con tu estado interno. Y esto no es pensamiento positivo superficial, esto es reprogramación de identidad, esto es neuroplasticidad aplicada, esto es cómo los grandes creadores de la historia han operado siempre, y es exactamente lo que tú puedes hacer cuando decides que ya no eres víctima de tus circunstancias, sino creador consciente de tu realidad. Haz una pausa por un momento, respira profundo y siente la verdad de lo que estoy diciendo. No la analices, no la cuestiones, solo siéntela. Porque la mente lógica siempre va a buscar razones para dudar, siempre va a querer evidencia antes de creer. Pero la creación consciente funciona al revés. Primero crees, primero sientes, primero te conviertes y luego la evidencia aparece. Y si esperas la evidencia para creer, entonces nunca crearás nada nuevo, solo repetirás lo que ya conoces. Y esa es la trampa en la que vive la mayoría de la humanidad, atrapada en un ciclo de repetición, esperando que algo externo cambie, sin darse cuenta de que el cambio externo solo puede venir después del cambio interno, nunca antes. Cada gran transformación en la historia de la humanidad comenzó primero en la mente de una persona que se atrevió a imaginar algo diferente, que se atrevió a sentir algo que aún no existía en su realidad física, y luego sostuvo esa visión, sostuvo esa emoción, sostuvo esa frecuencia hasta que el mundo externo no tuvo más opción que reflejarla. Y tú tienes exactamente ese mismo poder, pero solo si decides usarlo. Solo si decides dejar de ser un espectador pasivo de tu vida y convertirte en el director consciente de tu experiencia. Y esto requiere disciplina, requiere práctica, requiere que cada día te sientes en silencio, te conectes con esa versión elevada de ti y desde ese lugar emitas la señal correcta al campo cuántico, porque el campo está siempre escuchando, siempre respondiendo, siempre organizando la realidad de acuerdo a la vibración dominante que emites. Y aquí está el secreto que cambia todo. Cuando sueltas, cuando realmente permites que el universo haga su trabajo, cuando dejas de microgestionar cada detalle y confías en el proceso, algo mágico sucede. Se abre un espacio para que la inteligencia infinita del cosmos trabaje a tu favor. Y esa inteligencia es millones de veces más poderosa que tu mente lógica puede orquestar sincronicidades que tu ego ni siquiera puede concebir. Puede alinear eventos, personas, oportunidades de maneras que parecen milagrosas, pero que en realidad son simplemente el resultado natural de vivir en coherencia con las leyes universales. Y cuando experimentas esto, una vez, cuando ves con tus propios ojos cómo algo que parecía imposible se materializa de la nada, ya no puedes volver a vivir desde la duda, ya no puedes volver a creer que estás solo, que tienes que hacerlo todo tú mismo, porque sabes con cada fibra de tu ser que estás siendo sostenido, guiado, apoyado por una fuerza que trasciende toda comprensión humana. Entonces, la pregunta real no es si funciona. La pregunta es si tú estás dispuesto a cambiar, si estás dispuesto a soltar la identidad que te ha mantenido seguro pero pequeño, si estás dispuesto a entrar en lo desconocido, sin garantías, sin mapas, sin la validación externa que tanto anhelas. Porque eso es lo que se requiere para manifestar conscientemente. Se requiere valentía, no la valentía de hacer cosas grandes en el mundo externo, sino la valentía de enfrentar tus propios miedos, tus propias limitaciones, tus propias historias y decir, basta, esto ya no soy yo soy algo mucho más grande. Y desde hoy voy a vivir desde esa verdad, sin importar lo que el mundo me muestre, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar quién me crea o no.
porque mi poder no depende de la aprobación de nadie. Mi poder viene de mi conexión con la fuente, y esa conexión es inquebrantable cuando decido honrarla. Visualiza conmigo una vez más, y esta vez hazlo con total entrega. Cierra los ojos, lleva tu atención al centro de tu pecho, y siente cómo sería despertar mañana y vivir un día completo como la persona que ya tiene todo lo que deseas. Siente cómo caminarías, con qué energía hablarías, qué pensamientos cruzarían tu mente, qué emociones sentirías en tu cuerpo. Y mientras lo haces, respira esa realidad. Inhálala como si fuera aire. Llévala a cada célula de tu cuerpo y exhala todo lo viejo, toda la duda, todo el miedo, porque en este momento estás literalmente recableando tu cerebro, estás creando nuevas conexiones neuronales, estás enviando nuevas señales a tus genes, y esas señales van a comenzar a cambiar tu biología, tu química, tu energía, y con el tiempo esos cambios internos se convertirán en cambios externos, y lo que hoy parece imposible se volverá inevitable. Los estoicos hablaban del amor fati, del amor al destino, de aceptar lo que es, mientras trabajas para crear lo que será. Y esa es la paradoja que pocos entienden. Aceptas completamente tu presente sin resistencia, sin queja, sin victimización. Y al mismo tiempo mantienes una visión clara, inquebrantable, de tu futuro deseado. Y vives cada día desde esa visión, no desde tus circunstancias actuales. Y cuando haces esto, cuando mantienes esa dualidad consciente, te conviertes en un puente entre dos realidades. Y el universo comienza a mover montañas para cerrar esa brecha, porque la naturaleza aborrece el vacío. Y cuando creas un vacío entre quién eres ahora y quién estás siendo en tu mente y tu corazón, ese vacío debe ser llenado, y la única forma de llenarlo es a través de la manifestación física de aquello que has estado sosteniendo internamente. Comenta: yo soy el creador de mi realidad, y permite que esas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser, porque cuando las dices con convicción, cuando las sientes con cada parte de ti, estás activando códigos dormidos dentro de tu ADN. Estás despertando memorias ancestrales de poder. Estás recordando lo que siempre has sido, pero que olvidaste en el proceso de condicionamiento social. Y esa memoria, cuando se activa plenamente, te transforma en algo completamente diferente. Ya no eres la persona que ruega, que espera, que duda. Ahora eres la persona que sabe, que confía, que permite, y desde ese lugar todo es posible. Ahora quiero que entiendas algo sobre la gratitud, porque la gratitud no es solo una emoción bonita. La gratitud es una de las frecuencias más altas que puedes emitir. Es la señal que le dice al universo: estoy listo para más. Y cuando vives en gratitud genuina, no forzada, no fingida, sino real, profunda, sentida, estás automáticamente en el estado de recepción. Estás abierto, estás fluyendo, estás permitiendo, y en ese estado no hay resistencia, no hay bloqueo, no hay fricción, y todo lo que está esperando en el campo invisible comienza a moverse hacia ti, porque finalmente hay espacio para que entre. Y la mayoría de las personas viven en un estado de escasez, de falta de no tengo suficiente. Y ese estado cierra todas las puertas energéticas y nada puede entrar, no porque el universo sea tacaño, sino porque ellos mismos han cerrado el canal con su propia vibración. Y la única forma de abrirlo es cambiando el estado interno. Y la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas. Imagina que cada célula de tu cuerpo es un receptor cuántico, capaz de sintonizar diferentes frecuencias, y dependiendo de la frecuencia que elijas, vas a atraer experiencias que coincidan con esa frecuencia. Y si tu frecuencia dominante es miedo, carencia, preocupación, entonces vas a atraer más situaciones que te hagan sentir miedo.
carencia, preocupación. Pero si tu frecuencia dominante es amor, gratitud, certeza, entonces vas a atraer situaciones que refuercen esos estados. Y esto no es ley de atracción simplificada, esto es física cuántica aplicada, esto es cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. Y cuando lo entiendes, realmente cuando lo integras en tu sistema nervioso, ya no tienes que esforzarte para manifestar, simplemente vives desde el estado correcto. Y la manifestación sucede como efecto secundario natural. Los maestros antiguos lo sabían, por eso hablaban del desapego, por eso enseñaban la meditación, por eso practicaban el silencio, porque entendían que el poder real no viene del hacer, sino del ser. Y cuanto más puedas simplemente ser, sin necesidad de controlar, sin necesidad de manipular, sin necesidad de forzar, más poderoso te vuelves, porque estás alineado con el flujo natural del universo, estás en armonía con el Tao, estás danzando con la vida, en lugar de luchar contra ella. Y en esa danza, todo se vuelve fácil, todo se vuelve fluido, todo se vuelve inevitable, porque ya no estás remando contra la corriente. Ahora estás siendo llevado por ella, y la corriente siempre sabe hacia dónde va, siempre te lleva exactamente donde necesitas estar, pero solo si confías lo suficiente para soltar los remos. Entonces te pregunto en este momento, ¿estás listo para soltar? ¿Estás listo para dejar de controlar? ¿Estás listo para permitir que algo más grande que tu mente lógica tome el control y te guíe hacia tu destino más elevado? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo que te he compartido hoy va a comenzar a trabajar en ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Vas a empezar a notar sincronicidades pequeñas al principio, luego cada vez más grandes. Vas a empezar a sentir una paz que no depende de las circunstancias externas. Vas a empezar a moverte por el mundo con una certeza inquebrantable, y las personas van a preguntarte qué cambió en ti, y tú vas a sonreír porque sabes que lo que cambió no fue nada externo, sino todo interno. Y ese cambio interno es permanente, es irreversible, es el comienzo de una nueva vida. Y aquí está la última pieza del rompecabezas, la consistencia, porque una visualización no cambia tu vida, un día de gratitud no transforma tu realidad. Necesitas convertir esto en tu nueva forma de ser. Necesitas practicarlo todos los días. Necesitas hacer de este estado elevado tu estado por defecto. Y eso requiere disciplina, no la disciplina del castigo, sino la disciplina del amor. La disciplina de alguien que sabe que vale la pena, que sabe que su vida puede ser extraordinaria, que sabe que no vino a este planeta a sobrevivir, sino a crear. Y cuando decides eso, cuando realmente lo decides con cada fibra de tu ser, el universo conspira a tu favor, no porque seas especial, sino porque finalmente estás usando las leyes universales de la manera en que fueron diseñadas. Y cuando usas esas leyes correctamente, los resultados son inevitables, son matemáticos, son garantizados. Así que te dejo con esto. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que dejas de ser víctima y te conviertes en creador. Hoy es el día en que sueltas lo viejo y permites que algo nuevo nazca a través de ti. Y no necesitas saber cómo, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas elegir el estado correcto. Solo necesitas confiar y luego soltar y permitir que el universo haga el resto. Porque el universo siempre está trabajando para ti, nunca contra ti. Y cuando alineas tu energía con esa verdad, cuando vives desde esa certeza, todo lo que alguna vez soñaste se vuelve no solo posible, sino inevitable. Y esa es la promesa que te hago hoy. Si haces el trabajo interno, si mantienes la frecuencia, si confías en el proceso, tu vida va a transformarse de maneras que hoy ni siquiera puedes concebir. Y un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que este fue el momento en que todo comenzó.
Este fue el momento en que decidiste despertar y reclamar tu poder.